Y nosotros en este documento, que tuvimos una batalla política muy dura, en contraste con el documento que se leyó contra la base yanqui el 9 de julio, que era un documento patriotero, con un contenido muy antagónico a una perspectiva de independencia política de los trabajadores o algo por el estilo, el documento de hoy ha mantenido una políticamente en los términos planteados por el Partido Obrero y denunciando la herencia que recibimos actualmente en materia represiva y también en materia de sometimiento colonial de Argentina, porque en el documento se denuncia por un lado la responsabilidad de Capitanich en la instalación de la base en Chaco, pero también la ley antiterrorista que se aprobó en el Congreso en 2007 por cuenta y orden del imperialismo yanqui bajo el gobierno kirchnerista. Todo eso ha estado denunciado hoy y hemos visto en vivo y en directo la defección de las fuerzas kirchneristas en esta lucha antiimperialista tan importante que es la lucha contra los yanquis. Entonces, de palabra hay mucho antiimperialismo, pero en la cancha se ven los pingos, y ahí estuvo presente la izquierda, el Partido Obrero, una lucha muy a fondo, y hemos visto la defección de las fuerzas de un nacionalismo de berreta, como es el kirchnerismo. Así que bueno, sin más, ahora sí, con los problemas técnicos resueltos, le damos la palabra al compañero Néstor Pietrola. Bueno, buenas noches, muchas gracias, compañeras, compañeros, por el recibimiento. Lo primero que quiero hacer es felicitar al Partido Obrero Neuquino, también a los compañeros que han llegado de Río Negro, porque bueno, hoy fue la columna más destacada de la manifestación, la del Partido Obrero. No es un hecho menor y yo creo que ha sido un acierto político del peón neuquino darle la importancia que se le dio a esta manifestación, aunque a lo mejor no haya sido la más masiva de los últimos tiempos, qué sé yo, como las grandes marchas docentes o lo que fuera, pero esas son de pronto movilizaciones reivindicativas que tienen algún objetivo también importante. Esta tiene un alto contenido político, de tipo antiimperialista, que levanta banderas históricas del pueblo argentino y que de pronto las toma, como hemos visto hoy, exclusivamente la izquierda. Hoy ha sido notable la defección de los nacionalistas, que creen en la liberación nacional a partir de la burguesía nacional. Esto que marcaba Pablo de la defección kirchnerista es muy significativo. Quiere decir que las banderas antiimperialistas van pasando exclusivamente a la clase obrera. Es un desplazamiento histórico en América Latina. Y yo creo que hoy ese liderazgo nuestro en el documento, que es un documento absolutamente radicalizado, es un documento agudo, está reflejando una perspectiva futura y está reflejando la fuerza que tiene nuestro planteamiento del fuera yanquis por unos estados socialistas de América Latina, es decir, por gobiernos de trabajadores, frente a la crisis capitalista y a la ofensiva del imperialismo en el mundo y en América Latina. Es muy importante. Le damos ese contenido estratégico a lo que ha sido la marcha de hoy y la participación del Partido Obrero en ella. Me parece de enorme importancia. Es visible que otros grupos ni han estado, otros estaban formalmente, y el Partido Obrero puso aquí todo un protagonismo y una gravitación política. Y hay que decir que esta burguesía y sus partidos ausentes hoy tienen que ver con que los gobiernos que se vienen sucediendo están inscritos en esta política que se refleja hoy en la cuestión de la base yanqui. La ley antiterrorista de Cristina Kirchner, el pago serial de la deuda externa, etcétera, establecen una continuidad
con lo que ahora está agravando y profundizando Macri. Contra lo que uno escucha, el verso nacional y popular de que tenemos dos modelos antagónicos. Prueba está que esto empezó antes, prueba está que la base en Chaco, que rechazó el pueblo de Chaco, la quiso poner Capitanich en el 2012, es decir, que los nacionales y populares están hasta el cuello metidos en esta política. Por otra parte, yo les recuerdo a los militantes kirchneristas que nos puedan estar escuchando, que Néstor Kirchner, en tiempos de Bush, planteó la adscripción de Argentina a la política antiterrorista de los norteamericanos y fue sistemáticamente a la ONU a plantear esta política. Quiere decir que todos los representantes de la burguesía nacional, desde el kirchnerismo hasta Macri, es decir, todo el arco político dominante de la burguesía, la excepción, ¿quién es? El Frente de Izquierda, los que nos referenciamos en los trabajadores como alternativas de poder. Todo el arco político gobierna desde hace mucho tiempo en esta orientación. Y entonces lo de los cuadernos no debe extrañarnos tanto. Y tenemos que sacar conclusiones de fondo. Este problema de los cuadernos, indudablemente, los cuadernos Gloria, lo que se van para arriba son los cuadernos Gloria, ¿no? Se reflotó una vieja marca. Son muy significativos. En ningún momento hemos pensado que se trataba de algo sin importancia, ni de unos papeluchos. No importa su carácter de prueba mayor o menor. Desde que lo vimos pensamos, esto, si investigan esto, es el lavajato argentino. El lavallato es el gran escándalo de Brasil que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff, y que puso a 1.500 políticos brasileños procesados, 160 de ellos presos, y bueno, finalmente Lula, aunque tuvieron muy pocas pruebas, terminó preso como responsable político de ese proceso político, de ese proceso judicial que puso en crisis todo un régimen. Porque incluso Temer, que lo reemplaza a Lula, también apareció finalmente totalmente comprometido con esa corrupción. Se está replicando un lavallato en la Argentina y esto recién empieza. Y tiene mucho que ver con lo de la base yanqui de hoy, porque la conclusión nuestra, esto no es un caso judicial ni policial, es un enorme problema político, económico y social. Pone en el banquillo de los acusados a toda una clase. Ustedes ven que, lógico, cuando empiezan estas cosas, vos sabés dónde empiezan, pero no sabés dónde terminan. Porque resulta que no está solo Electroingeniería o Lázaro Báez o Cristóbal López, los empresarios íntimos de lo que Kirchner llamó la reconstrucción de la burguesía nacional. Están metidos desde Techín al grupo IEXA, que es el grupo de la familia presidencial de Macri. Están todos metidos. Benito Rollo, una de las empresas históricas de la patria contratista. Techín es la mayor empresa argentina. Ustedes conocen que es acá dueña de Tecpetrol. Es decir, son capitales que operan en distintas áreas. Es una causa que compromete a la burguesía argentina. Verdaderamente, si fueran hasta el final, le tienen que entregar la llave de la Casa Rosada al Partido Obrero. Directamente. Para evitar choques, para evitar sangre de argentinos, nos entregan directamente la llave y se acabó. Entonces, este es el punto, la conclusión política de fondo, es una clase social, es un régimen. Aparte, no son meramente coimas. Puede haber 200 millones de dólares de coimas, es el vuelto chiquito. Porque esas coimas se va reflejando qué motivación tienen. Sobreprecio del 10 al 20%, dijo Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante todo el kirchnerismo, que era el mascherano del equipo, el que armaba todo, el que cartelizaba la obra pública. Bueno, si le daban el 10-20%
de retorno es porque tenían el 10-20% como mínimo de sobreprecios. Es un saqueo del patrimonio público. Es una cosa de características gigantes aquí. Después Techín dice, no, yo no participaba de la obra pública. Nosotros pagamos la coima para que Néstor Kirchner gestione ante Chávez que nos paguen los 2.000 millones de dólares por la nacionalización de Sidor. De un saque los mandó al bombo a Chávez y a Kirchner. Terminó Techín con el nacionalismo de América Latina de un plumazo. Impresionante. Y nosotros lo denunciamos en tiempo real a esta gestión. Y mostramos cómo uno y otro expresaban que son agentes de la burguesía y que le roban al pueblo para indemnizar. Después Kirchner indemnizó a Repsol, con lo cual, es decir, los movimientos fueron absolutamente en espejo. Incluso la plata que cobraron estos 2.000 millones de dólares jamás debieron cobrar un peso, porque Sidor le debía al Estado venezolano otros 2.000 millones de dólares de cargas sociales, de impuestos, etcétera. Como pasa acá con el Grupo Macri, que por ejemplo le debe 4.200 millones de pesos al Estado por la quiebra del Correo, que no se lo pagó nunca. Y se armó un quilombo, nosotros hemos pedido juicio político, cuando se lo quiso autocondonar. Entonces, es un régimen, y nosotros tiramos de la cuerda hasta el final. Esto tiene una importancia enorme. Nosotros no somos el furgón de cola de los kirchneristas que dicen es un operativo mediático para tapar el ajuste. No es un operativo mediático, lo usa el gobierno de Macri, por supuesto, para tratar de darse oxígeno y enjuiciar solo al kirchnerismo. Pero si uno observa a fondo, en el banquillo de los acusados está todo un régimen. Por otra parte, nuestro análisis, nosotros nunca tenemos pruebas de algo, porque la prueba finalmente aparecen los carpetazos. ¿De dónde salieron los cuadernos de Centeno? Ahí hay una operación de los servicios, un carpetazo de un gobierno desesperado y además de un sector que ha dicho hacemos emerger esto. ¿Quiénes son? Están metidos los yanquis de la base de Neuquén en esto. Por el mismo motivo que atacaron el régimen de Petrobras y los negocios de Odebrecht en Brasil, acá atacan la corrupción kirchnerista para desplazar a los grupos de la burguesía nacional y su asociación con los chinos en particular y meter a los grupos norteamericanos. Este es el origen del problema de los cuadernos. Y ya tenemos una prueba posterior a nuestro análisis. Ahora vence la concesión del subterráneo de Buenos Aires, que la tiene Benito Royo. Y vence a fin de año. Normalmente renovaba Benito Royo. Metida en esto, parece con muy poca chance de que renueve. Ya su presidente renunció, Aldo Royo, se autoincriminó, este imputado renegado, arrepentido, como se llama y todo lo demás. ¿Y quiénes se quedarían con el negocio de la concesión de los subtes? Una inglesa que se llama Keylos o algo así, y la histórica operadora de los trenes Armstrong, francesa, asociada a Ernequian, otro grupo, pero asociado nacional, asociado al capital imperialista. Es decir, que ya hay un primer resultado de penetración de grupos del imperialismo en lugar de estos que desplazan. Este es el origen del bolonqui. Los que han motorizado esta denuncia son los propios, es una guerra de bandas capitalistas, son propios intereses de los monopolios para desplazar grupos económicos y meterse ellos en un cuadro de crisis mundial. Nada de lo que pasa en la Argentina, no solo que no es ajeno a la crisis mundial, es resultado de la crisis mundial. Como resultado de la crisis mundial, se agravan inusitadamente las guerras comerciales, las guerras de devaluaciones monetarias, las peleas de los monopolios y las disputas geopolíticas entre los distintos sectores del imperialismo.
Entre ellos, por ejemplo, los yanquis, los chinos y la Unidad Europea. Este es el contenido de lo que está ocurriendo. Y atrás de los cuadernos está toda esta pelea, toda esta pugna y toda esta crisis, porque no deja de ser una violenta crisis intercapitalista que demuestra al pueblo argentino en vivo y en directo lo que es un régimen. Algo que nosotros de pronto podemos explicar en un curso, pero es difícil explicárselo a las millones de trabajadores que no tienen formada una conciencia de clase. Es un momento excepcional para el Partido Obrero y para la izquierda revolucionaria para contribuir a la formación de esa conciencia de clase. Y estos tipos han convocado una marcha por la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir? Que expropian, digamos, bienes equivalentes a la corrupción que se está ventilando en un proceso judicial. Bueno, ustedes se dan cuenta, es una truchada, pero hicieron una marcha. Dicen que juntaron 20, 30.000 personas, la pueden haber juntado. Ellos dicen 100.000, ni mamado había 100.000, pero no importa, era muchísima gente. Por el desafuero de Cristina y por la extinción de dominio. La extinción de dominio es completamente trucha porque le pueden sacar algún bien al empresario personalmente incriminado, no a las empresas. Entonces, las empresas capitalistas, propiedad de los capitalistas, autoincriminados que salen libres además por la ley del arrepentido, porque están todos libres, se arrepienten y van libres. Entonces los tipos entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Y ya hay varios que renunciaron de presidente total, la guita que tienen, ni los tataranietos la pueden gastar. Son presidentes de grandes grupos. Ahora, al grupo capitalista no lo pueden tocar. La extinción de dominio no abarca a la empresa. Es trucho. ¿Qué plantea el Partido Obrero? Nacionalizar todas las empresas involucradas en el caso de la corrupción. Abrir los libros, nacionalizarlas, dar continuidad a las obras, hacer las que no se hacen, bajo control de los trabajadores. Esa es la verdadera extinción de dominio. Ahora Romina del Pla va a hacer este planteo cuando vuelva a la Cámara de Diputados la ley de extinción de dominio que aprobaron con algunos cambios en senadores, vuelve a diputados. La verdadera extinción de dominio es extinguir a la burguesía nacional que le roba al pueblo argentino. Esa es la extinción de dominio. Y después la vamos a aplaudir cuando hable. La vamos a aplaudir desde nuestras casas y todo, porque ahora tenemos la posibilidad de ver las intervenciones. Probablemente sea una sesión de cierta importancia. Las sesiones parlamentarias, ustedes ven que el Senado nunca se supo que hablan y ahora tenemos senadores hablando en vivo. Y diciendo cada cosa que también son fuertemente instructivas, ¿no? Bueno, no, esto es el caso de los cuadernos. El Partido Obrero no lo toma como una maniobra publicitaria. Está metido en el centro de la crisis política. Ha escalado la crisis política con el problema de los cuadernos. La prueba la tenemos, semejante debate en el Senado para allanar dos casas, que donde no iba a haber nada, por supuesto. Después de años que está la causa esta, no iban a tener algo en la casa. Pero todo un Senado discutiendo el allanamiento de Cristina. Es un enorme salto en la crisis política. Ustedes verán, lo voy a tocar al final, que hemos sacado conclusiones también en el planteamiento político de las propuestas, de las consignas y de las salidas al movimiento popular, a los trabajadores, para intervenir en este aspecto de la crisis, donde la corrupción se muestra como la otra cara del ajuste brutal que están viviendo los trabajadores. Muchas encuestas dicen que a la gente le importa un carajo lo de la corrupción, lo que le importa es que no llegue a fin de mes. Eso debe ser cierto, pero hay que mostrar que una cosa y la otra tienen la vinculación de una clase social, que es la que le está robando al pueblo argentino. Y es interesante, porque ellos apuntan contra los funcionarios kirchneristas, por supuesto salvando a los macristas.
los verdaderos culpables son la burguesía, que alimentan la corrupción de los distintos funcionarios de los distintos gobiernos que gobiernan para ellos, desde la dictadura hasta acá, por tomar un periodo histórico. Son absolutamente los mismos. Se enriquecieron con la estatización de deuda de Cavallo, siguieron enriqueciéndose con Alfonsín, le hicieron la hiperinflación, fugaron 400.000 millones de capitales al exterior, que siguen en el exterior, como lo ha demostrado incluso el Gabinete Nacional, que tiene todas sus fortunas afuera. Es una clase social que ha vaciado el país. Nuestros recursos estratégicos, nuestra finanza, el ahorro nacional, nuestras riquezas. Es muy fuerte. Y este es el punto, es un punto político que no podemos abandonar de ninguna manera. La izquierda que no lo vea de este modo está condenada a la marginalidad y a ser furgón de cola del kirchnerismo. Nosotros tenemos que intervenir en esta crisis denunciando al conjunto del régimen y de ninguna manera perdonando al kirchnerismo. Aunque las maniobras estén de parte del imperialismo, denunciando que son de parte del imperialismo, denunciando al macrismo en la pretensión de un uso de una transparencia que no tiene, porque los que se robaron el país son ahora parte del Gabinete Nacional y siguen saqueando al país mediante todos los mecanismos de saqueo y de corrupción. Siempre hemos dicho una cosa muy importante: mayor que toda esta corrupción es la corrupción de la deuda externa. Ese es el robo grande. Pero la causa de los cuadernos nos puede conducir también, porque ahora viene la parte de ver qué papel jugaron los bancos. Por ejemplo, en el caso Vudú se la perdonaron a Britos y a Moneta, dos banqueros que estuvieron implicados en el affair de Chicone. Se la perdonaron. Pero en este caso, en la búsqueda de la ruta del dinero, tendrían que aparecer los bancos. Es decir, que el Partido Obrero de ninguna manera no cree en esta justicia. Bonadío es un juez de la servilleta, pero nosotros reclamamos que vayan a fondo. De ninguna manera nos vamos a anotar en la defensa de un régimen de corrupción como el kirchnerismo, por más que ahora nos gobiernen los grupos económicos que alimentaron esa corrupción y que hoy están más directamente en el gobierno a través del macrismo. Esto me parece metodológicamente muy importante y hacia el programa de intervención en la crisis. Ahora, bueno, me decía Silvia Mansilla que el dólar cerró no sé cuánto. Yo pensé que había cerrado a 31 y pico. Ella me dice casi a 32, que cayó 5% la bolsa. Va. Todos los días tenemos noticias absolutamente de una crisis económica que tiene características absolutamente excepcionales, ¿no? Absolutamente excepcionales. El país está viviendo una crisis de características impresionantes. Esta gente ha puesto las tasas de interés en niveles astronómicos que han paralizado la economía para evitar la dolarización. Es decir, que los capitales se vayan al dólar y tengamos una devaluación masiva y todo lo demás. Bueno, el país se dolarizó igual. La fuga de capitales, ahí leí en algún lado que redondea ya los 20.000 millones de dólares desde que está Macri. En la última semana se fueron 1.000 millones de dólares. Es decir, no han podido pilotear varios aspectos, todos los aspectos de la crisis del programa económico. El primero de ellos ha sido que se ha dolarizado el país. Y esto tiene una importancia enorme porque el Banco Central había acumulado unos bonos que se llaman Lebac, que los inventó Kicillof. Y vino Sturzenegger y duplicó la cantidad de bonos de este tipo, terrible negociado a unas tasas de interés brutales. Y cuando se arma la crisis de deuda en abril, mayo y todo lo demás, vino el Fondo Monetario y dijo, bueno, nosotros vamos a poner mucha plata, entramos, pero tenemos condiciones. Y una condición es que ustedes salgan de esta bomba de tiempo del Banco Central, que es 1,5 billones
de pesos en títulos que vencen semana tras semana y que están a altísimas tasas de interés. Llegaron al 50%, en un momento todavía más. Ahora están a 47%, tasas descomunales, ¿no? Ustedes saben que un docente, por ejemplo, bueno, los docentes de Santa Cruz tienen 0 aumento. Después hay provincias que tienen el 8%. Otras tienen el 15%. Bueno, hay huelgas por todas partes. A los docentes universitarios les ofrecen el 10,8%. Pero la tasa de las LEVAC, 45%. ¿No? Y si ustedes van a pedir un crédito para comprar algo, es 80%. Que es lo que cobran una tarjeta que vos te atrasás, porque no podés llegar a fin de mes, 80%. Es decir, eso era para evitar la dolarización. No lo han podido evitar. No solo no lo han evitado, han hecho algo para salir de este quilombo que el Fondo Monetario le dijo: no vamos a alimentar esto, tienen que salir de la LEVAC del Banco Central. ¿Qué han hecho? Han empezado a canjear esa deuda por bonos en dólares, que vencen en un año, pero ya el que los compra, capital financiero, no es Doña Rosa de acá a la vuelta, el que los compra, los bancos que los compran, dentro de un año pueden pedir ya no pesos, que el Banco Central con la maquinita los emite, piden dólares. Ya estamos en otro problema. Es decir, que para salir de un problema nos han metido en un problema más grande, que son las letes o los bonos en dólares. Bueno, es una bomba de tiempo, absolutamente, que por supuesto el capital financiero lo conoce mejor que el Partido Obrero, y por eso el riesgo país se ha ido a las nubes. Otra cosa que está en 700 puntos. Somos noticia internacional, porque nos vino a rescatar el FMI y porque el rescate del FMI no alcanza para rescatarnos. Es como el submarino ARA, estamos más o menos todos como el submarino ARA, ¿no? Vienen a rescatarlo y no, tampoco lo pueden rescatar. El crédito del FMI no nos puede rescatar. Se van acumulando contradicciones. Bueno, los yanquis están con Macri y lo están sosteniendo fuertemente. Cuando vino el G20, vino el secretario del Tesoro norteamericano, dio todo el apoyo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ahora vinieron los técnicos del fondo y las pautas no se han cumplido. La inflación anual no tenía que superar el 32, se fue al carajo. Ya todos suponen que va a ser del 35 para arriba. No se superó. La gran devaluación debía superar el déficit del comercio exterior, ¿no? Que es que salen más dólares de los que entran. Con una devaluación tan grande, dice, no va a haber más turismo en el exterior, van a venir menos importaciones, vamos a poder exportar más. Resulta que en julio creció el déficit comercial. Tampoco. Con el crédito del fondo salimos de la crisis de deuda. Está calculado que toda la guita del fondo, aunque se la den sin cumplir las pautas, no alcanza para el financiamiento. Por eso el riesgo país, porque tenemos riesgos de un 2001. Ciertamente el país tiene un camino de default a la forma que viene. Entonces, bueno, a Macri no lo quieren dejar caer. Los yanquis están fuertemente comprometidos. Se está hablando de un crédito directo del Tesoro norteamericano, pero ustedes se dan cuenta que es cada vez más deuda. Y ha pasado algo grave, que cualquiera lo ve. La recesión económica es tan grande, se dice que es el mayor comienzo de una recesión que hayamos tenido en la historia argentina. Por ejemplo, en junio cayó 8% la producción industrial y el Producto Bruto General 6,7%. El mayor comienzo de recesión que hayamos tenido. ¿Y esto qué consecuencia trajo? Algo que pronosticamos en las páginas del PO. Se cayó la recaudación. Es decir, hay tan poco movimiento económico que, a pesar de que los precios están altos y por lo tanto los impuestos crecen y los gastos del Estado bajan en pesos, sin embargo se cayó la recaudación. Es decir, que no cierran ninguno de los aspectos del programa económico.
atrás de un ajuste viene otros. Para cerrar esta parte que les quiero transmitir, algunos están pensando que Argentina, de seguir con gobiernos como Macri, nosotros no los aceptamos y vamos por una perspectiva de la clase obrera, así que no nos preparamos para esto, pero los analistas que piensan que la salida capitalista va a seguir siendo el FMI, los ajustes, están pensando en un futuro a la griega. Grecia entró hace 8 años en una depresión económica de la que no ha salido. Ahora bajó la desocupación en Grecia de 27% a 20%. Es decir, es un país en la miseria, con problemas de salud y todo lo demás, un país integrante de la Unión Europea. No es Argentina, Grecia, había partido de otro lugar. Entonces, es falso que vieron que decía que íbamos a crecer el segundo semestre, después el segundo año, después el tercer año, ahora es el 2019. Después nos van a decir que el primer mandato de Macri fue para ordenar el país, que lo rebotemos de nuevo para que crezcamos en el segundo mandato. Fracasan uno tras de otro. Este cuadro en el que nos han colocado es un cuadro de crisis recurrente y que está mostrando todas las contradicciones del capitalismo argentino en el marco de la crisis mundial. Esto siempre, compañeras, compañeros, porque se ha agravado en el mundo la crisis capitalista. Ojo, Brasil está en la misma, en otras condiciones económicas y políticas, pero Brasil no sabe quién va a ser presidente en octubre y estamos en agosto. El único que mide 40% está preso. Cada vez lo votan más y el tipo está preso. Es la campaña más fácil de la historia. Preso, no se mueve, tiene una celda más chica que esto y el tipo va para arriba. Es la mejor campaña. Imagínense lo que hace una campaña en Brasil. Acá te volvés loco, en Brasil, un país gigante, el tipo está preso, va para arriba. Es decir, la crisis política de la burguesía en América Latina es impresionante. Porque claro, ellos no quieren más regímenes, ni populistas, ni centroizquierdistas, ni nacionalistas, nada. Es la hora de una ofensiva contra las masas. Ese es el marco de la política de Donald Trump. Una política de guerras comerciales, de devaluaciones, de descargar las crisis sobre las masas en función de reforzar los intereses de las naciones imperialistas. Este es el punto. Y en ese cuadro a Macri le va muy mal. Nos va mal a todos los argentinos, pero tenemos que ver la crisis de sus propios planteamientos, que eso a veces lo discutimos con la izquierda. Hay cierta izquierda que dice a Macri le va bien. ¿Y por qué le va bien? Porque a nosotros nos va mal. No, pero un gobierno del capitalista, si coloca a sus trabajadores en la desesperación, y cada ajuste abre un ajuste nuevo, un día se les rebelan. Prueba está que tenemos huelga, problemas por todos lados, buscan ahogarnos con la burocracia sindical, con la represión y todo lo demás, pero el pueblo argentino va peleando y cada vez se va juntando más bronca. La caída de popularidad de Macri es total. Está cayendo toda la popularidad del régimen. Macri ganó una elección en octubre y probablemente si tuviera una elección mañana no la puede ganar. Lo que pasa es que no sabe quién le ganaría. La oposición no sabe quién le ganaría. Es un poco la situación de Brasil. Y Cristina, jefa de una presunta asociación ilícita, mide también cada vez más como Lula. Bueno, nosotros tenemos que sacar las conclusiones políticas de fondo a la clase obrera, al pueblo argentino. Esto me parece muy importante y tiene que ver con cómo el Partido Obrero encara la situación. No quiero dejar de tocar el tema del gran movimiento del aborto legal, para ir entrando en todas las condiciones del movimiento de masas, de la clase trabajadora y del movimiento popular en la Argentina. La lucha del aborto legal ha sido fantástica, gigantesca, realmente impresionante. Ahora, tenemos que saber sacar las conclusiones, porque se han movilizado millones
de mujeres y hombres, pero particularmente un movimiento de la mujer de características formidables, que llegó y llegó para quedarse. No tenemos ninguna duda de que va a tener una fuerte expresión hacia el futuro, pero ha sido frustrado por 38 senadores influenciados por la Iglesia, por las fuerzas reaccionarias, para que no triunfe una reivindicación democrática, una reivindicación que hace a los derechos de la mujer, como es el aborto legal, que no tiene un alcance anticapitalista por sí mismo. Muchísimos países capitalistas lo tienen legalizado, pero lo que sí tenía un alcance es reforzar el movimiento popular por haber conseguido con la movilización del movimiento de la mujer una reivindicación largamente postergada. Y la Iglesia y todos los sectores reaccionarios que militaron con la Iglesia contra el aborto legal han transado su papel de contención de las luchas obreras y populares por el aborto legal. Porque resulta que después de diputados, en senadores lo daban por hecho. 30 días después perdimos. ¿Qué pasó? Se dio vuelta. El último caso fue la senadora Larraburu, de Cristina Kirchner. La entregó Cristina, la dio vuelta Cristina. Es una directa inmediata de ella. Es una persona directa de ella. Fue una transacción con el Vaticano. Dieron vuelta a senadores del PJ, dieron vuelta a senadores de Cambiemos. Vidal salió con todo, se fue a reunir con el Papa. Y hasta los dirigentes kirchneristas del subterráneo se fueron a reunir con el Papa en medio de la lucha por el aborto legal. Un escándalo. El kirchnerismo fue para atrás. Aunque Cristina haya dicho, ahora me di cuenta, 12 años fueron el kirchnerismo en el poder y bloqueó el derecho al aborto, metió el artículo 19 del Código Civil que dice que la vida es tal desde la concepción, bloqueando el derecho al aborto, en un acuerdo con el Papa Francisco, y después dice, mi hija me hizo comprender la necesidad del aborto legal. Por favor, fuiste presidenta 8 años. Es un acomodamiento demagógico de tipo electoral, pero como parte de fuerzas políticas que finalmente bloquearon el derecho en un acuerdo con la Iglesia. Con la Iglesia de la pedofilia, con la Iglesia de toda la crisis que está atravesando el Vaticano y la Iglesia en distintos países. Esto lo quería poner de relieve, pero al mismo tiempo la conclusión política. Las fuerzas que han militado con nosotros codo a codo, por ejemplo la campaña del aborto, ha sacado la conclusión de que hay que votar bien en el 2019, la lucha la vamos a ganar, tarde o temprano, volvamos a casa, no es nuestra posición. Nada indica que votando bien en el 2019 vamos a tener el aborto legal. Ni que votaran todo al frente de izquierda, cosa que no les creo ni a ellas. Porque están atravesadas por la dominación de los distintos partidos de la burguesía. ¿Y cómo van a garantizar? El Senado se renuevan 20 senadores, hay 45 que no renuevan. ¿Con 20 senadores vas a cambiar? ¿Y cómo sabés que los senadores que voten van a estar a favor del aborto legal si es una lista sábana? No se puede tachar este sí, este no. Tendrían que votar todo al frente de izquierda. Pero como se ve al frente de izquierda, por ahora, aunque crezcamos mucho, por ahora no seríamos ni primero ni segundo, no tendríamos ningún senador. Tendríamos que saltar a ser primero o segundo para tener senadores. Es un verso que votando bien en el 2019 vamos a tener el aborto legal. Es una vía de derrota. A lo mejor nos lleva 20 años con ese cuento de votemos bien. Entonces es un momento donde un partido como nosotros, que ha jugado un papel de primer orden en esta lucha, tenemos que encontrar el camino para darle continuidad al movimiento. Por eso planteamos la consulta popular. Muy importante.
Yo he tenido debates con distinta gente, algunas personalidades que están dudando, porque tienen miedo que perdamos una consulta popular. Y bueno, la victoria no está garantizada, pero entre que resuelvan 38 senadores contra millones de voluntades, vamos a que decida el pueblo, y vamos a la lucha política de los 60 días de debate que hay en una consulta popular, y usemos un instrumento de la propia democracia burguesa para que el pueblo decida y abrir una ruta a la movilización de la mujer, a ir a los barrios, a ir a los lugares de trabajo, a ir a todos los lugares de la juventud, que creo que masivamente ganamos por muerte en la juventud, ir a convencer. Tenemos todo para ganar y ellos tienen todo para retroceder. El planteo de ellos es oscurantista, retrógrado. Va contra las tendencias internacionales en la lucha por la liberación y por la emancipación de la mujer. Entonces tenemos que desenvolver este choque con las ilusiones democráticas en un parlamento que les ha dado la espalda a tantos millones de compañeras y compañeros. Por eso planteamos la consulta popular. Y vamos a luchar en todos los lugares y centros de estudio, de trabajo, organizaciones populares y por los derechos de la mujer. Ahora el 1 y 2 de septiembre hay un gran congreso del plenario de trabajadoras que ha jugado un papel excepcional, lo cual muestra la vitalidad de los planteos estratégicos del Partido Obrero, porque nosotros no hemos andado con especulaciones de que es una maniobra de Macri, de Mongo, no se importa. Es una conquista de tantos años de lucha que se haya debatido el derecho al aborto. Nuestras compañeras se pusieron a la cabeza y Romina del Pla, siendo una diputada, fue una de las 4 miembros primeras firmantes del proyecto y jugó un papel de primer orden. Eso por la lucha de todas las compañeras, de todas ustedes en todo el país. Esto es muy importante y hay que sacar las conclusiones de fondo socialista y por supuesto incorporar la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, vamos por un objetivo estratégico, pero no nos podemos olvidar del aborto legal, porque si ahora vamos por la separación de la Iglesia y del Estado, pero nos olvidamos del aborto legal, en el fondo no tenemos ni una cosa ni la otra. Hay que seguir la lucha por el aborto legal y para seguir movilizados hay que buscar una ruta. La consulta popular es una ruta. Ahora, el movimiento está atravesado por este tema, votemos bien en el 2019. Si ustedes miran bien, el gran problema del movimiento obrero es el mismo. ¿Qué nos dice la burocracia sindical? Mira, en la paritaria arreglamos lo que podemos, 15%, la inflación es 35%, no importa, arreglamos un 20%, un 18%, un negrito. Votemos bien en el 2019. Bueno, eso lo dicen los entregadores de Daer, fuera de toda discusión, pero también lo plantea la burocracia sindical opositora de Moyano, de Yaqui y de los kirchneristas. Nadie está jugado a quebrar los planes de Macri, de los gobernadores, de las patronales y del Fondo Monetario ahora mismo. Todos dicen votemos bien en el 2019. Y después, ¿qué nos dirán? Y mirá el país que encontramos. No podemos cambiarlo de un día para el otro. Las deudas se pagan. Hay que pagar. Quedamos endeudados hasta acá. Quedamos sin fábricas. Quedamos flexibilizados peor que nunca. Con un poder adquisitivo hecho pelota. Con el ANSES vaciado. Y dice, bueno, ahora tenemos que reconstruir despacito. Ya Agustín Rossi de Cristina, uno de los delfines más directos, ha dicho que si es presidente, él paga la deuda con el fondo. Y bueno, ya la pagó al contado Néstor Kirchner en el 2004, 2005. Entonces, el problema de votar bien en el 2019, aunque el Frente de Izquierda tenga las mejores condiciones para crecer, hoy todos los periodistas que me han entrevistado en Neuquén dicen, ustedes van para arriba. Ojalá, decía yo, entre mí. Por supuesto le decía, claro que vamos para arriba, pero queremos ir por mucho más. Y el problema es que las familias trabajadoras no llegan a fin de mes.
no estamos pensando en la elección 2019. Vamos a llegar bien políticamente en el 2019, si la elección fuera y todo lo demás, si nosotros intervenimos ahora, para dar salida ahora a los trabajadores, contra el fondo, por el salario. Por eso planteamos el paro activo nacional, remover todos los obstáculos de la burocracia, seguir la lucha por el aborto legal. Y hoy he visto con mucha alegría que nuestros dirigentes, Ileana Chelotto y todo lo demás, ha sido figura en todos los canales, porque hubo 120 clases públicas en la Plaza de Mayo. 15 o 20.000 estudiantes han participado en la Plaza de Mayo hoy, después que en Córdoba hubo una manifestación que los medios dicen que tuvo hasta 100.000 personas, en la lucha por la universidad pública. Y tenemos que estar a la cabeza de esas batallas para reunir las condiciones de una acción histórica decisiva de los trabajadores. Ese es el sentido de nuestro planteo de paro activo nacional de 36 horas, que es antagónico con el paro que hizo la burocracia el 25 de junio. Que nosotros hicimos piquete, pero eso no es un paro activo. Paro activo es que a las 12 del mediodía salimos de los lugares de trabajo, las escuelas, las fábricas, los pozos petroleros, y vamos todas las plazas del poder político. Millones de trabajadores. Se acabó Macri, se acabó Gutiérrez, se acabó el FMI. Esa es la nuestra. Nosotros intervenimos para una irrupción del movimiento popular. No hay otra forma de enfrentar al FMI. No es votando bien en el 2019. Así como lo plantean, es para encubrir que hoy los gobernadores están tramando el presupuesto de ajuste que pide el Fondo Monetario para el 2019, que es exactamente lo que está ocurriendo. Ayer, en la Casa de Salta de la capital, en la Casa de Salta, se han reunido 17 gobernadores opositores, prácticamente todos, los ministros de 17 gobernadores, para discutir el ajuste del presupuesto 2019, y han pactado, dicen, 2/3 del problema resuelto. Nos falta pactar el tercio final, y el 15 de septiembre vamos con un presupuesto de acuerdo. Esto es brutal. Están todos metidos en garantizar la gobernabilidad del ajuste del fondo, porque son todos de Techín, de Benito Rollo, de las petroleras y de los bancos y de todo lo demás. Son socios del saqueo nacional, que pueden tener disputas, se pelean. Ojo, la burguesía tiene peleas. Tiene peleas, por ejemplo, este tema del fondo sojero y todo lo demás ha dado lugar a pelea porque Macri suspendió por 6 meses la caída de las retenciones a los derivados de la soja, los reputearon. Y suspendió también los reembolsos de exportaciones para las industrias que exportan. Lo bajó un 66%. La Unión Industrial dijo un misil al valor agregado, pero siguen apoyándolo. Cada uno tira para su lado, pero dicen, el rumbo general, estamos con Macri, porque es un rumbo de ataque a las masas, de tarifazo, de ajuste, de endeudamiento, de flexibilización laboral, de ataque a la educación pública, de privatización. Es el rumbo. Macri a veces se equivoca, no comunica bien, pero el rumbo está bueno. Es impresionante. Este es un aspecto que tenemos que saber ver. No hay un plan B en la burguesía. Es el plan de Macri. Después se pelean ahí, tironean dentro del plan de Macri. Es una diferencia, momentáneamente, con la situación del 2001, donde ya había un sector capitalista que decía hay que salir de la convertibilidad e ir a una devaluación masiva. Ahora la devaluación la está haciendo Macri, la van peleando con menor velocidad. Nadie puede descartar que el dólar llegue a 40 pesos. Algunos han dicho es inevitable que llegue a 40. El otro día escuché un tipo por televisión
casi me cae mal la comida, lo quería matar. Decía, el dólar tiene que llegar a 40 pesos. Y bueno, ¿qué problema hay? Ya, lógico, vos no tendrás problema. Con un dólar a 40 pesos, ¿dónde se van las tarifas? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo vivimos? Si los alimentos van con el dólar, las tarifas están dolarizadas, los transportes y todo lo demás. Entonces, estamos en el medio de lo que llamamos en el Partido Obrero un Rodrigazo, porque hubo un ministro en 1975 que se llamó Rodrigo, que hizo una devaluación de un día para el otro y se armó una huelga general. Estamos en un Rodrigazo, está ocurriendo el Rodrigazo, mediante devaluación y mediante una descarga de la crisis de características gigantescas. Ahora, eso debilita al gobierno. Nosotros hemos tenido tenemos debates muy importantes al interior del partido para ir caracterizando al milímetro la situación y cómo intervenir. El gobierno está debilitado, pero debilitado no quiere decir que no agrava la ofensiva contra los trabajadores, porque su salida es atacar a los trabajadores. La prueba la tenemos en Brasil, más débil que Temer no hay, pero siguen ajustando a la clase obrera de Brasil. Es decir, lo que puede parar la ofensiva capitalista es la estructuración de la clase obrera y el movimiento de masas. Si no, siempre hay un nuevo ajuste para hacer. Y aunque llegáramos a un default, ya lo vivimos. Con el default del 2001 vino el más gigantesco de los ajustes, porque pasamos de 1 a 1 a 4 a 1. Después refluyó un poquito a 3 a 1. Estoy hablando de devaluación del dólar, que es el más brutal de los ajustes. La burguesía no nos va a regalar el poder a los trabajadores. Tenemos que estructurar una salida, intervenir, explicar las consignas, intervenir en el movimiento de lucha y marcar un derrotero político, programático. Esa es también la importancia de la marcha de hoy. Que damos una perspectiva política. Hoy lo hemos vinculado al problema del Fondo Monetario, al problema del reforzamiento represivo del Estado, al problema de la entrega de los recursos naturales, al problema de la carestía y del endeudamiento. Hemos ligado la cuestión de la base norteamericana. Hay que intervenir permanentemente planteando el puente hacia la conclusión política, que tiene que ser hacia la conclusión de independencia política de los trabajadores. Entonces, tenemos un gobierno de crisis, pero que va agravando la ofensiva a medida de su propio fracaso. Se asocian a los yanquis, viene el FMI, agravan la ofensiva. Ahora, ¿esto les garantiza el éxito? No. Pero los trabajadores, para enfrentarlos y explotar las debilidades del gobierno, tenemos que tener un claro rumbo. Y ese rumbo político lo tiene que dar el Frente de Izquierda. Nosotros hemos discutido ahora una carta al Frente de Izquierda, una declaración política nacional a todos los trabajadores, planteando un sistema de consignas, donde se tiene que destacar la izquierda obrera y socialista de manera excepcional, porque tenemos una crisis excepcional. Nosotros no podemos intervenir rutinariamente. Si no nos destacamos en esta crisis, lo vamos a pagar. Tenemos que destacarnos. Por eso celebro mucho cómo intervino el Partido Obrero hoy. Con todo, hay que estar en primera línea. Y en la crisis, ¿qué decimos? Que la crisis la paguen los capitalistas. Segundo, derrotemos al FMI, a Macri y a los gobernadores. Es decir, una consigna política que mueva la acción de la clase obrera. Paro activo nacional. En el camino de la huelga general. Fuera Macri, los kirchneristas y los pejotistas responsables de la corrupción. Tocando el tema de la crisis política, que la gente ve todos los días, porque los medios lo transmiten masivamente. Y a partir de estas consignas planteamos asamblea constituyente. ¿Por qué? Bueno, si derrotamos al FMI, Macri se va. ¿Quién viene? Los trabajadores todavía no tenemos organizaciones de poder. Entonces planteamos un congreso de trabajadores para superar a la burocracia,
con mandato de todas las bases de los trabajadores, que discute un plan económico de salida y que se convoque una asamblea constituyente para reorganizar el país. Y tenemos un programa en ese caso: nacionalizar la banca, las empresas de los cuadernos, el comercio exterior, cortar la fuga de capitales, investigar la deuda externa. Miren, solo investigando y dejando de pagar la deuda externa, los recursos que gana la Argentina son impresionantes. En buena parte el ajuste de ellos está fracasando porque ajustan, achican el déficit, pero crece el déficit financiero por los intereses de la deuda. Salen de una y entran y agravan otra. Somos una colonia, ya quebramos ¿cuántas veces? Desde Lehman Brothers a fines del siglo XIX, Argentina viene quebrando sistemáticamente como consecuencia de la deuda externa. Es impresionante. Cristina se fue diciendo: desendeudé al país. Y esto, para pagar la deuda de Cristina, nos han hiperendeudado peor que antes. Entonces, es una burguesía, es un problema de fondo. Tenemos un programa. Si se convoca una asamblea constituyente, luchamos por ella, luchamos para que los trabajadores terminen con este régimen y con este gobierno, y planteamos una forma de reorganización. Ese alcance tan de fondo le vemos a la crisis en desarrollo. Pero tenemos que trabajar fuertemente, políticamente, tenemos que trabajar en el movimiento de lucha, y hay que romper el bloqueo de la burocracia sindical por un lado y de todas las fuerzas que intervienen diciendo votemos bien en el 2019. ¿Para qué? Para que Macri siga adelante con su ajuste. Esta es la batalla, ¿no? Y salimos reforzados a una campaña de intervención política con esta perspectiva. Bueno, es lo que quería transmitirles esencialmente, y bueno, abramos el debate. Muchas gracias.